La realeza que hoy tanto nos divierte muchas veces queda sin palabras ante las historias que encierran sus famosos castillos. Uno de ellos es Ana Bolena, una mujer tan fascinante que vale la pena recordar. Lo que siempre hemos oído de Ana Bolena es que su marido, el rey Enrique VIII, se sintió traicionado y mandó a decapitarla en la Torre de Londres. Quienes visiten el lugar pueden observar el sitio exacto. También se decía que Ana, quien lo sedujo cuando Enrique estaba casado con la muy católica reina Catalina de Aragón, tía del emperador Carlos V, logró que Enrique desafiara al propio Papa en Roma para divorciarse y casarse con ella. La negativa de la máxima autoridad trajo el rompimiento con la institución religiosa y la creación de la nueva Iglesia de Inglaterra, presidida por el propio Enrique VIII. También sabemos que fue ella la primera de las dos esposas que el cruel rey mandó a decapitar. El matrimonio, que apenas duró 3 años, acabó con la trágica vida de Ana a causa de los intereses dinásticos de su esposo. Su boda con Enrique no consiguió satisfacer la imperiosa necesidad de proporcionar al rey un heredero varón que perpetuara la dinastía en el trono. El matrimonio provocaría, en cambio, la ruptura de la monarquía inglesa con el catolicismo romano y la fundación de la Iglesia anglicana. Ana Bolena nació hacia 1507, pero los historiadores más modernos la datan en 1501, con toda probabilidad en Rochford Hall, condado de Essex. Ana fue la segunda esposa del rey Enrique VIII y la madre de Isabel I. Con Ana participando activamente en la promoción de la causa de la reforma de la Iglesia, la han llamado la reina consorte más influyente e importante que Inglaterra ha tenido nunca. Era hija de Sir Thomas Boleyn, posteriormente vizconde de Rochford y conde de Wiltshire y Ormonde, y de Isabel Howard. Pertenecía pues a una de las familias más influyentes de la nobleza inglesa. Buena parte de su infancia transcurrió en Francia, en la refinada corte del rey Francisco I, donde recibió una esmerada educación áulica. A su regreso a Inglaterra en 1522 ocupó el lugar que por su rango le correspondía en la corte como dama de la reina Catalina de Aragón, primera esposa de Enrique VIII e hija menor de los reyes católicos. Su atractivo impresionó a la corte y pronto Ana se vio rodeada de un cerco de admiradores. Entre ellos se contaba Lord Henry Percy, heredero del condado de Northumberland, y el propio rey, que cubrió de títulos y posesiones al padre de Ana para tratar de obstaculizar el matrimonio de la joven con Percy. Finalmente, Enrique ordenó la intervención del cardenal Wolsey para impedir su boda. Ana había aparecido en la corte inglesa cuando en ella se debatía el grave problema de la sucesión al trono. Catalina de Aragón había tenido 2 hijos varones, que nacieron sin vida, y una niña, María, la futura María I de Inglaterra. La edad de la reina hacía prever la imposibilidad de nuevos alumbramientos con éxito, pero Enrique VIII necesitaba a toda costa un hijo varón para dar continuidad a su dinastía, todavía no firmemente asentada en el trono inglés. El heredero se convirtió en una auténtica obsesión para el monarca, que llegaría a determinar más que cualquier otro factor tanto su vida privada como su política. En 1527, Enrique solicitó formalmente al papado la anulación de su matrimonio con Catalina, argumentando para ello el hecho de que la reina era la viuda de su hermano Arturo, que falleció cuando todavía era príncipe de Gales. Ya en ese momento el monarca había comenzado una apasionada relación con Ana Bolena. 2 años después, tras un arduo tira y afloja diplomático, el Papa Clemente VII se negó a conceder el divorcio, en gran medida a causa de las presiones del rey de España y emperador de Alemania, Carlos V, sobrino de Catalina de Aragón. La negativa papal hacía imposible un matrimonio ulterior de Enrique y por lo tanto descartaba la posibilidad de tener herederos varones con derechos legítimos al trono, según el derecho canónico.
Ello precipitó la crisis política entre Inglaterra y Roma, que culminó con la separación oficial de la Iglesia Nacional Inglesa de la jurisdicción papal y con la constitución de un nuevo culto, el anglicano, influido por la Reforma luterana. A pesar de que pocos años antes Enrique VIII había proclamado su adhesión inquebrantable al catolicismo, su deseo de conseguir un heredero le arrastró a romper los vínculos religiosos de su monarquía con el papado, causando una profunda conmoción en la cristiandad y a asumir las doctrinas más moderadas del luteranismo que él mismo había combatido tiempo atrás. El 25 de enero de 1533, Enrique se casó secretamente con Ana Bolena, quien posiblemente estaba embarazada. Con la sanción de la nueva iglesia de la que el propio rey se había erigido en cabeza, el recién nombrado arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, declaró la nulidad de pleno derecho del matrimonio con Catalina de Aragón. El día de Pentecostés de ese mismo año, Ana Bolena fue solemnemente coronada en la abadía de Westminster. En septiembre, la reina dio a luz a una niña, a la que se llamó Isabel, la futura Isabel I de Inglaterra. En los años siguientes, el rey esperó con creciente impaciencia el nacimiento de un varón, al tiempo que perdía interés por su esposa. Esta se había ganado la hostilidad de los miembros más influyentes de la corte debido a su carácter caprichoso y arrogante, lo que la dejó sin apoyos políticos cuando su matrimonio entró en crisis. La reina intentó apartar del afecto del rey a María, hija de Catalina de Aragón, a la que prohibió relacionarse con sus parientes, incluida su madre, a la que nunca volvió a ver. Despojó del título de princesa y humilló al nombrarla dama de compañía de su hija Isabel. En 1534, Ana perdió el bebé que estaba esperando, y en enero de 1536 dio por fin a luz a un niño que sin embargo falleció a las pocas horas, lo que significó su definitiva caída en desgracia. En mayo de ese año, Enrique hizo explícito su rechazo a la reina, abandonándola en el transcurso de un torneo de Greenwich. La crónica galante afirma con escasos visos de realidad que el monarca sucumbió a un ataque de celos, cuando la reina entregó su premio a uno de los caballeros concursantes. Al día siguiente, Ana fue arrestada por orden del rey y encerrada en la Torre de Londres. Los cargos contra ella consistieron en una lista de acusaciones de adulterio con 5 hombres de la corte, incluido su propio hermano, los Rochford. Ana Bolena es popularmente conocida por haber sido decapitada bajo acusación de adulterio, incesto y traición. Está extensamente asumido el haber sido inocente de los cargos y fue conmemorada más tarde como mártir en la cultura protestante inglesa. Existían rumores de que Ana sufría polidactilia, 6 dedos en su mano izquierda, por entonces considerado un signo del demonio, y una marca de nacimiento o lunar en el cuello, que siempre cubría con una joya. Hoy en día no existen pruebas que apoyen esta leyenda popular. Ninguno de los muchos relatos de testigos oculares sobre el aspecto de Ana Bolena, según de ellos meticulosamente detallados, menciona deformidad alguna, y mucho menos un 6º dedo. Además, en una época en que las desproporciones físicas solían ser interpretadas como un signo del mal, es difícil creer que Ana Bolena atrajera al rey Enrique si realmente hubiera tenido alguna anomalía. Nunca se la describió como una gran belleza, pero hasta aquellos que la aborrecían admitían que tenía un encanto exacerbado. El cutis oscuro y el pelo negro le daban un aura exótica en una cultura que veía la palidez blanca como la leche como parte imprescindible de la belleza. Tenía unos ojos especialmente notables. La gente parecía atraída principalmente por el carisma de Ana. Causaba buena impresión con su gusto por la moda e inspiró muchas tendencias entre las damas de la corte. En una visión retrospectiva, fue probablemente el mayor ícono de la moda inglesa de principios del siglo XVI. Era una devota cristiana en la nueva tradición del movimiento humanista del Renacimiento. Calificarla como protestante sería una exageración. Hizo generosas donaciones y cosió camisas para los pobres. En su juventud era dulce y alegre y disfrutaba con los juegos de azar.
bebiendo vino y chismorreando. Era valiente y emotiva. Sin embargo, según sus enemigos, Ana también podía ser extravagante, neurótica, rencorosa y malhumorada.